el 8 de enero. Una fecha que, para la Crónica Rosa y la televisión española, dejó de ser un simple punto en el calendario para convertirse en un abismo, un antes y un después en la ya erosionada percepción de la justicia y la verdad. Aquel día, la pantalla que durante décadas había sido testigo de dramas, amores y desamores, se transformó en un escenario de proporciones épicas, donde la inocencia fue sentenciada sin derecho a réplica, bajo la luz cruda de los focos y la atenta mirada de millones. Lo que estás a punto de escuchar no es solo el recuento de unas declaraciones desafortunadas, es la historia de cómo un imperio de apariencias y ética periodística fue demolido hasta sus cimientos por sus propios arquitectos. Este giro sin precedentes, esta traición a los principios más básicos de un Estado de Derecho, no surgió de la nada. Fue el culmen de una escalada retórica, un clímax de la hipocresía que había estado gestándose en las entrañas de ciertos programas de corazón. Observábamos, atónitos, cómo la prensa que se autoproclama guardiana de la moral se despojaba de cualquier vestigio de humanidad. Se evidenció una gravedad absoluta en cada palabra pronunciada. Una declaración pública que haría temblar los pilares de cualquier sociedad mínimamente justa. Es un relato de cómo el sensacionalismo se convirtió en un arma de doble filo, hiriendo la verdad y consumiendo la credibilidad de quienes la empuñaban. En medio de este torbellino de rumores y acusaciones veladas, emerge la figura de Antonio David Flores, quien, paradójicamente, debe estar respirando tranquilo ante la magnitud de este nuevo escándalo. Mientras él lucha por su nombre en los juzgados, aquellos que lo señalaron antaño han superado todas las expectativas de despropósito, superándose a sí mismos con cada jornada televisiva. No hace falta que nadie los denuncie, pues sus propias voces se alzaron, cristalinas y alarmantes, para declarar públicamente su preferencia por la condena de un inocente antes que la continuidad de una tragedia real. Esto sin duda dibuja un cuadro desolador de la ética mediática actual. Aquella tarde fatídica, un colaborador de un programa liderado por María Patiño, con una frialdad escalofriante, verbalizó una idea que heló la sangre de quienes aún creen en el respeto a la ley. Sentenció que, aunque un hombre inocente terminara en prisión, no pasaría nada, si con ello se evitaban más muertes por violencia de género. ¿Te entra en la cabeza la enormidad de semejante afirmación? Se estaba validando la idea de que la vida de un hombre, su libertad y su reputación pueden ser sacrificadas en el altar de una causa, por muy noble que ésta se pretenda. Esta declaración, un mazazo demoledor a la presunción de inocencia, nos obligó a detenernos, a cuestionar la realidad que se estaba construyendo ante nuestros ojos. La frase resonaba como un eco perverso en la conciencia colectiva. No somos nadie antes de que siga habiendo muertas por violencia de género, o sea, que le dé igual que un hombre inocente vaya a la cárcel, porque bueno, no pasa nada si un hombre inocente va a la cárcel. Estas palabras no solo buscaban justificar, sino normalizar una aberración legal y moral, abriendo una puerta peligrosa en la interpretación de la justicia. La magnitud de este dislate es tal que nos obliga a reflexionar sobre el tipo de sociedad que estamos construyendo, el mensaje que se está trasladando a las nuevas generaciones. ¿Es acaso normal o aceptable en un Estado de derecho en el que la dignidad humana y la presunción de inocencia deberían ser sacrosantas, que tales comentarios sean vertidos en horario de máxima audiencia? Es una pregunta que clama al cielo, un grito silencioso que exige respuestas a quienes tienen el poder de moldear la opinión pública. Antes de continuar desenmascarando las profundidades de esta trama, déjame en comentarios qué opinas hasta ahora de estas declaraciones que buscan relativizar la libertad de un inocente. ¿Crees que este tipo de argumentos tienen cabida en una sociedad justa? Tu perspectiva es crucial para entender el verdadero pulso de esta conversación. Y si este viaje por las sombras de la verdad te está atrapando, no olvides suscribirte al canal Olor a Farándula para no perderte ningún detalle de esta investigación que promete desenterrar todas las piezas de este rompecabezas mediático. El colaborador continuó su discurso argumentando que era preferible que vayan presos a que estén en la calle y la mujer en muertas, reiterando sin pestañear que da igual que los hombres inocentes estén en preso.
Es una retórica que, si bien se envuelve en un manto de protección a las víctimas, en realidad desmantela el sistema de justicia que nos protege a todos. La idea de que la inocencia es un lujo prescindible en ciertas circunstancias es un concepto que debería aterrorizarnos a todos, pues sienta un precedente peligrosísimo para cualquier ciudadano. La justificación para tan extrema postura se basó en la supuesta ínfima cantidad de denuncias falsas que prosperan, a pesar de los discursos que escuchamos todos los días. Pero, ¿es la ausencia de condenas por denuncias falsas la prueba irrefutable de su inexistencia, o más bien un reflejo de las complejidades y a veces las carencias del sistema judicial para identificarlas? Esta es una cuestión que exige un análisis profundo, no una sentencia lapidaria dictada desde un plató de televisión. Se invocó el dolor de las 46 mujeres asesinadas a manos de sus maridos, una tragedia innegable que marcó el cierre del año, para legitimar la mano dura, incluso si ésta implicaba el sacrificio de la presunción de inocencia. Si podemos salvar alguna de esas 46, siendo un poco severos con la legislación que tenemos, para mí está perfecta, 20 bien puesta, aunque pasemos en un calabozo, aunque se retienen temporalmente las visitas, porque si un hombre es inocente, y si es el caso de Ilia, lo podrá demostrar. Luego no va a pasar nada. Aquí se detuvo el mundo. Se detuvo el corazón de cualquiera que aún crea en el valor intrínseco de cada ser humano. Porque decir que no va a pasar nada si un hombre inocente va a la cárcel y pasa un día en el calabozo es una barbaridad que cuesta asimilar. Es como si la experiencia de la injusticia no dejara cicatrices, como si el hombre careciera de sentimientos, de dignidad, de una vida que se desgarra con cada hora de privación de libertad inmerecida. Se le reduce a un objeto, a un mero peón en un juego mayor, mientras se otorga a la mujer una suerte de superioridad moral y jurídica, un derecho absoluto que anula cualquier otro. Esta postura no solo es un ataque a los derechos individuales, sino una distorsión de la igualdad ante la ley. Se traslada a la sociedad la idea de que la inocencia de un hombre es un daño colateral aceptable, un no pasa nada si sirve a un fin mayor, un fin que, aunque loable en su objetivo de proteger, no puede construirse sobre la base de la injusticia. Es una falacia peligrosa que socava los cimientos de la convivencia y el respeto mutuo en una sociedad que aspira a ser civilizada. La politización de estos programas de televisión, de los que ya todo el mundo es consciente a estas alturas de la película, ha alcanzado niveles insospechados. ¿No les parece suficiente con una ley de violencia de género que protege a las mujeres hasta un punto que para muchos sobrepasa los límites de la proporcionalidad y aún así sigue habiendo fallos, evidenciando que algo fundamental se está haciendo mal? No se trata de negar la necesidad de protección, sino de cuestionar la eficacia y la justicia de los métodos propuestos. Pero que un personaje público, con la enorme influencia que le otorga trabajar incluso en Radio Televisión Española, diga que los hombres inocentes deben ir al calabozo para reducir el número de víctimas, es ir más allá de cualquier límite moral. ¿No existen acaso otras recomendaciones, otros detalles, otras estrategias para endurecer la ley de forma justa y eficaz? La respuesta es sí, existen, pero se prefieren los atajos retóricos que prometen soluciones fáciles a problemas complejos, incluso a expensas de la justicia. Se habla de endurecer las leyes, de aumentar las penas, de perseguir con mayor rigor el maltrato probado, ideas que en sí mismas no son descabelladas. Sin embargo, la premisa de no es que en los juzgados nunca hay o apenas hay casos de mujeres que denuncien falsamente es otra falacia peligrosa. La ausencia de condenas no es sinónimo de ausencia de hechos. A menudo es el reflejo de la dificultad de demostrar la intencionalidad o de un sistema que no persigue activamente este tipo de delitos con la misma vehemencia. Así, en el centro de este laberinto de acusaciones y justificaciones se dibuja un paisaje desolador, un paisaje donde la prensa del corazón se ha erigido en tribunal y verdugo, donde la verdad es una moneda de cambio y la inocencia un estorbo. Este fue el 8 de enero, un día que quedará grabado en la memoria colectiva como el símbolo de un periodismo que ha olvidado su propósito y ha abrazado la barbarie retórica en su búsqueda insaciable de audiencia y control narrativo.
Tras el velo de lo que aparenta ser un mero debate televisivo, se esconde una red intrincada de intereses, de verdades silenciadas y de figuras que ostentan un poder desmedido sobre la narrativa pública. Lo que presenciamos en el primer capítulo fue apenas la punta del iceberg, el clamor de una orquesta desafinada que, sin embargo, sigue dirigiendo el espectáculo. Es hora de destapar a los verdaderos maestros de ceremonias detrás de este asombroso oprobio mediático, a aquellos que, con sus acciones y omisiones, han labrado el camino hacia el ocaso de la verdad en la esfera pública. En este escenario de sombras y discursos calculados emerge con fuerza la figura de Ana Pardo de Vera, un nombre que resuena con particular estridencia en los pasillos de la televisión pública. Recordaremos el incidente que la catapultó al centro de la polémica, aquel instante en el que lanzó un micrófono con una furia desatada a un periodista digital, al grito de «Cógelo como gorila». Ella, en su momento, desmintió la veracidad de aquellos hechos, negando la barbaridad que se había cernido sobre su imagen pública, pero la justicia, implacable, ya tenía su propia voz. Fue un juez quien decidió abrir una investigación formal sobre lo sucedido, un proceso que, aunque lento, prometía arrojar luz sobre la oscuridad de aquella acusación. Este suceso, lejos de ser un mero chisme de pasillo, cobraba una dimensión crítica al descubrirse que Pardo de Vera colaboraba activamente en Radio Televisión Española. La televisión pública, el estandarte de la imparcialidad y la información veraz, se veía así salpicada por un escándalo que cuestionaba la idoneidad de sus colaboradores, un mazazo directo a su ya maltrecha credibilidad. La situación se agrava al considerar el panorama general de la televisión pública bajo la dirección de José Pablo López. No es solo un caso aislado, sino un patrón inquietante el que se dibuja en sus filas, una suerte de colección de talentos que incluye a condenados, investigados e incluso a personas inhabilitadas por vía penal, que continúan ejerciendo sus labores. ¿Cómo es posible que aquellos que han sido señalados por la justicia o directamente condenados sigan campando a sus anchas en un medio que se sustenta con el dinero de todos los contribuyentes? La pregunta se alza imponente, sin encontrar respuesta alguna que disipe la turbiedad. En este caldo de cultivo de contradicciones surge la voz de Paquidias, colaboradora del canal de Antonio David Flores, quien arroja una luz aún más cruda sobre el entramado. Ella reveló que la hermanísima de Ana Pardo de Vera, imputada por nada menos que 5 delitos, había sido contactada por el director del extinto Sálvame para colaborar en tertulias. Este hecho, según Paquidias, otorgaba de facto el derecho a imputar un delito al propio Antonio David Flores, tejiendo una intrincada red de causalidades que desafía la lógica y la justicia imparcial. Es una acusación grave, que entrelaza responsabilidades y diluye las líneas entre la esfera personal y la profesional de manera alarmante. La controversia crece al recordar cómo esta figura, a quien se le atribuye el apodo de la osa oícoma, continuaba percibiendo emolumentos de los impuestos de los contribuyentes, todo ello con la supuesta convivencia del presidente, José Pablo López. Para ello, se señala la incorporación de Sergio Calderón Durán, descrita como la coleguita de los autores criminalmente responsables de un delito de revelación, nada menos que de una menor de edad. Esta menor, hija de quien participó y se lucró, su propia madre, Rosita, se convierte en un símbolo doloroso de cómo ciertos intereses pueden pisotear la inocencia y la intimidad más sagradas. En este engranaje de acusaciones, el nombre de Antonio David Flores vuelve a sonar, esta vez como el objeto de una condena pública sin sentencia firme. Se evoca la memoria de Carlota Corredera y María Patiño, quienes con una ligereza pasmosa lo calificaron de maltratador sin el respaldo de un veredicto judicial. ¿Es la misma vara de medir o su ausencia la que ahora podría volverse contra Ana Pardo de Vera, la que llamó gorila a un hombre y que ahora se enfrenta a una acusación de delito de coacciones? La balanza de la justicia, a veces lenta, parece empezar a inclinarse. El presunto gran logro de aquellos programas que destrozaron la reputación de Antonio David Flores se desvaneció con el tiempo. Poco después tuvieron que eliminar la docu-fake completa y, sorprendentemente, habilitar a los productores que siguen trabajando para la 1. La figura de la no madre ha desaparecido de Mediaset, mientras que la hija, en un giro casi poético, ha logrado una victoria personal. ¿No es acaso un relato que clama por una revisión profunda de la moralidad en la televisión española?
El tiempo, ese gran juez, parece estar revelando las verdaderas consecuencias de aquellas acciones. La propia Ana Pardo de Vera, en sus reflexiones sobre el momento en que fue contactada para participar en Sálvame Medialux, admitió que lo vivió con dudas. Como periodista política, aseguraba no tener idea de este tipo de temas, pero el director la convenció con la promesa de un programa cuidadísimo y completamente diferente a lo que habían hecho hasta entonces. Una oportunidad, le dijeron. Qué ironía, ¿verdad? El programa que prometía ser distinto, ser un ejemplo de cuidado, fue precisamente aquello que lo destrozó, lo que llevó a sus participantes a ser señalados y, en algunos casos, condenados. Las pruebas, ciertamente, fueron duras y el desenlace ineludible. Ahora nos adentramos en un pasaje aún más oscuro, en el que se insinúa la existencia de audios que sugieren una trama de pagos y gestiones empresariales turbias. Se escuchan referencias a una cifra astronómica, 700.000, y a la advertencia de que esto va a cantar. Una conversación que, si bien su contexto completo aún es incierto, evoca la sombra de la presión y los arreglos extraoficiales. La negación de recordar, la falta de un teléfono móvil en el momento clave, la renuencia a que la verdad salga a la luz por parte de la implicada y su abogado, todo ello construye un relato que huele a intriga y a un desesperado intento por ocultar algo crucial. Esta es la calaña, como bien se ha denunciado, que actualmente ocupa puestos en la televisión pública, operando en supuesta connivencia con José Pablo López, mientras que Antonio David Flores, ajeno a estos enredos internos, sigue defendiendo sus derechos por la única vía que parece ofrecer garantías en este país: la judicial. Es él quien, a través de sus abogados, protege a personas que se encuentran en el ojo del huracán mediático, personas cuyas declaraciones, al final, se diluyen en la nada de las acusaciones sin fundamento. La diferencia entre la justicia y el espectáculo televisivo se dibuja con dolorosa nitidez, pero el escarnio no se detiene ahí. La agenda política, disfrazada de progresismo social, se infiltra hasta en los ámbitos más inocentes de la vida cotidiana. Se llega al extremo de debatir si la celebración del Día del Padre es necesaria, justificando su eliminación porque no pasa nada si pensamos en las minorías, en los niños que no tienen padre o que tienen dos madres. ¿A quién molesta?, se preguntan. ¿A quién hiere que en las clases ya no se celebre el Día del Padre, pero sí el Día de la Madre? Esta retórica, que busca homogeneizar las sensibilidades, ha alcanzado un nivel que roza lo absurdo, lo patético, lo que debería hacernos encerrar a todos en el manicomio por permitir tales barbaridades. Este entramado de manipulación mediática y agenda política, que canta por soleares, busca un único fin: mantener a quienes están actualmente en el poder por un tiempo más prolongado. Es una campaña política descarada, una utilización de los medios de comunicación y de las figuras públicas para influir en la opinión y en la dirección social. Es un juego peligroso donde la verdad, la inocencia y el respeto a las tradiciones son meras fichas en un tablero de ajedrez gigante. ¿Qué sociedad permitimos si callamos ante tales atropellos a la razón y la justicia? La sombra de la politización se cierne sobre cada palabra, cada titular, cada comentario incendiario, dejando al descubierto una realidad preocupante. La televisión, que debería ser un faro de información y entretenimiento, se ha convertido en una herramienta más para la propaganda y el juicio sumarísimo. Es una llamada de atención, una súplica para que despertemos de esta somnolencia colectiva y exijamos la verdad, la ética y la justicia. Y si esta implacable búsqueda de la verdad te ha resonado en el alma, únete a nuestra comunidad. Suscríbete al canal Olor a Farándula, porque juntos seguiremos destapando lo que nadie quiere que veas y escuchando lo que nadie quiere que se sepa. La verdad al final siempre encuentra su camino.